Como hemos aprendido en clase de Historia del Arte Contemporáneo, toda expresión artística es un reflejo de la sociedad y tiempo histórico en el que está inserto el artista. Para los historiadores, el arte es una fuente más para nuestras investigaciones. Nos transporta a un momento histórico determinado y nos cuenta cómo vivieron y qué sintieron las sociedades de esa época. La historia del arte es tan extensa que muchas veces caemos en el error de limitarnos exclusivamente a la pintura y la escultura occidental, dejando de lado otro tipo de expresiones artísticas y otras latitudes. Es por ello que hemos decidido trasladarnos al otro lado del globo y referirnos a uno de los fenómenos que está causando sensación a nivel mundial, la historieta japonesa, más conocida como manga. Sostenemos como tesis que el manga, como toda expresión artística, es un reflejo de la cultura que lo creó. Por lo tanto, puede servirnos como fuente en la historia del arte. El manga es una fusión entre la tradición japonesa del grabado y la tradición occidental del cómic, por lo que posee cualidades estéticas y narrativas heredadas tanto de Japón como de Occidente. La historia del manga por sí misma nos cuenta procesos por los que vivió la sociedad japonesa a lo largo de todos estos años. El legado japonés. Japón de la era Edo, desde el 1600, era un lugar de permanente guerra. Por ello, el gobierno de la isla estaba en manos del shogun, que era un emperador samurái. Aquel mantenía la isla cerrada a toda influencia extranjera. Nada entraba o salía del Japón feudal. Toda la sociedad estaba sumida en permanente peligro, diferencias de clases y violencia. En este contexto surge el famoso artista Katsuhiko Hokusai, a mediados del 1700, quien se dedica a plasmar en sus grabados la vida del Japón feudal, para ayudar a sus contemporáneos a evadir la realidad de pobreza y guerra. En un intento por democratizar el arte, sus obras representan tanto a ricos como a pobres, cortesanos y campesinos, lo sagrado y lo erótico, naturaleza y ciudad. Sus obras tienen mucha riqueza estética, múltiples perspectivas, asociaciones geométricas, poemas e impresión a colores. Es Hokusai quien empleará por primera vez el término manga para referirse a un manual de dibujo de su autoría que pretendía difundir entre los estudiantes de arte de la época, conteniendo en él dibujos de plantas, animales mitológicos, posturas del cuerpo, entre otras. Con la restauración del emperador en el 1868, se da inicio a la era Meiji de Japón, donde proceden una serie de reformas sociales y políticas modernizadoras. Japón se abre a la influencia de Occidente, lo que ayudará a su industrialización. El cómic occidental llega a Japón junto con muchas cosas de la cultura occidental. El cómic llega a manos de críticos de la cultura japonesa, como Charles Bierman y George Bigot, que publicaron en Japón los primeros libros infantiles extranjeros. Llegaron a la isla historietas franco-belgas, que acapararon rápidamente la atención de los más jóvenes. El legado occidental. El origen de la historieta occidental se remonta al siglo XV, iniciándose, al igual que en Japón, con la tradición del grabado sobre madera, en lo que hoy sería Alemania. Estos grabados tenían motivos religiosos, políticos y morales. Su fórmula pictórica ilustraba textos que no podían ser leídos por las personas iletradas. Este arte fue evolucionando hasta integrarse en él textos que ayudaban a que la historia evolucionara, junto con movimiento. En el siglo XVIII, Francis Barlow utilizó en hojas de propaganda bocadillos parecidos a banderas o rúbricas. Los vicios y los disparates sociales de la época fueron satirizados
en la historia de una prostituta, de William Hogarth, en Inglaterra, la primera de sus ilustraciones morales sobre asuntos modernos presentados en colecciones de grabados para ser leídos en secuencia como un relato. Con el tiempo se fueron perfeccionando los bocadillos del lenguaje hablado, en especial en los dibujos de James Gilroy. En 1837, el suizo Rudolf Tupper, que era un profesor de Ginebra, expresó las reglas elementales de la historieta, la cual, según él, se compone de una serie de dibujos autobiografiados al trazo. Cada uno de estos dibujos va acompañado de una o dos líneas de texto. Los dibujos sin estos textos solo tendrían una oscura significación. El texto sin los dibujos no significa nada. Las historietas suizas se publicaban en álbumes horizontales, como una tira de viñeta, como en Los amores del señor Beauvoir, en 1827. En 1837, Suiza publica su primera historieta en láminas. Volviendo a Japón, la influencia de la historieta occidental le entrega al cómic japonés viñetas que desarrollan la acción y cuadros de diálogo, mientras el grabado japonés potencia la silueta plana, el color sin ninguna modulación, el dibujo curvilíneo estilizado y la esencia cultural de la isla. El mangaka, es decir, un autor de manga llamado Kitazawa, es quien en 1902 será considerado el padre del manga actual, ya que es él quien une ambas tradiciones artísticas en el manga Mokube no Tokyo. Ya entrando en el periodo de entreguerras, a mediados del siglo XX, se irá desarrollando en las historietas de todo el mundo temáticas bélicas y políticas, fomentando el patriotismo y el nacionalismo. Japón potenciará el legado samurái y el espíritu del guerrero, nunca rendirse. Mientras Estados Unidos, por ejemplo, en sus historietas aparecerán personajes como Popeye el Marino en 1929, Superman en 1938 a través de DC Comics, que inauguraría la moda de los superhéroes disfrazados, poseedores de poderes extraordinarios y que se meten en grandes líos. Están rodeados de enemigos demoníacos o maníacos y son los únicos capaces de salvar al planeta e incluso hasta el universo. A su vez, en Italia, en la Italia fascista, se prohibirán los cómics norteamericanos y se lanzarán algunos como Dick Fulmine en 1938 y el Romano el Legionario. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la ocupación estadounidense en Japón prohibirá todo tipo de manga que enaltezca el espíritu del guerrero a través de los samuráis, lo que provocará que en Japón se diversifique la temática del manga. En 1945, Osamu Tezuka, siendo un gran fan de Walt Disney, revolucionará la industria del manga al dotar a sus personajes de ojos grandes y colores vistosos, al puro estilo occidental. También logró actualizar las historias del cómic a la era moderna, en la Isla del Tesoro, y mostrar al mundo la tecnología japonesa con Astro Boy. En 1958 aparecería en Japón Gekko Kamen, conocida posteriormente como Centella, y en 1967 Match Go Go Go, más conocida como Meteoro, de Tatsuo Hochidai. Géneros como la ciencia ficción, la fantasía y aventura relajarán el espíritu bélico de Japón. Los mangaka se valen de distintas deformaciones de la figura humana para aumentar la expresividad de sus personajes. Se busca la expresividad y la afectividad por encima del realismo. Los protagonistas suelen tener rostros muy esquemáticos y para nada realistas, para que cualquier lector pueda identificarse con ellos, mientras que los antagonistas tienen rasgos mucho más realistas. El manga, como expresión artística y cultural, que fue exportada a todo el mundo, generó un impacto a nivel mundial, ya que no solo nos traía buenas historias,
sino que nos contaba la historia misma del Japón. Manga Shounen y Dragon Ball. Tras historias de entretención que son llamativas para el lector occidental, hay una tradición milenaria del arte paisajístico, como la presencia de roles de género que quedaron marcados en el manga, siendo el género shounen la historia exclusiva para varones. En relación con el manga shounen, en todas sus historias, el mangaka busca plasmar el espíritu japonés del varón, y en el caso de Dragon Ball lo podemos ver presente en Goku, un niño que su verdadero nombre Saiyajin vendría siendo Kakaroto, el cual llega a la Tierra en fe de salvar a su especie y el cual es adoptado por su abuelo, Son Gohan. Goku, luego de caer por un acantilado, se golpea su cabeza y olvida todo su pasado Saiyajin. Luego de la muerte de su abuelo, se encamina con Bulma, una joven que está tras la búsqueda de las esferas del dragón. 7 esferas mágicas que al reunirlas permiten llamar al dragón Shenlong, una criatura capaz de conceder cualquier deseo al responsable de juntar todas las esferas. La particularidad del género shounen es su presencia de mucha acción, en donde los que protagonizan la escena son personajes masculinos. En su mayoría los protagonistas se encuentran enfrentados siempre en lucha, ya sea competencia deportiva, grupos de pelea, agrupaciones similares a esta. En Dragon Ball esto se puede ver presente en el momento de los enfrentamientos con otros personajes que también se encuentran encaminados en la búsqueda de las esferas del dragón. Por otra parte, en el torneo de artes marciales que participa Goku. Su principal virtud del género shounen es la entrega de valores y enseñanzas de superación y fortaleza mental que se ven presentes en los protagonistas. Luego de la muerte del abuelo Goku, este busca convertirse siempre más fuerte, y es por eso que entrena y se prepara con el maestro Rochi, un viejo entrenador de las artes marciales. Los protagonistas del manga shounen. Cuando el protagonista es masculino, los personajes femeninos son secundarios y es fiel compañera del protagonista. Su rol es amar, sufrir y ayudar. Muchas veces el rol femenino se asume como maternal o directamente es la madre o abuela el personaje principal. Mayoritariamente en el manga shounen se le da una escasa relevancia a la mujer como guerrera, porque se muestra mucho más débil que el personaje masculino. Si la protagonista es femenina, su fuerza no es física, sino psicológica y espiritual. La mujer se presenta emotiva, con funciones relacionadas con consejo, apoyo y curación, que son arquetipos tradicionales de la cultura japonesa. Ejemplo de Mikami. Este manga tiene una protagonista femenina. Mikami es una cazadora de fantasmas y sacerdotisa. ¿Cómo representa la sociedad japonesa? Protagonista que hace el bien. El japonés siempre debe hacer lo correcto, por lo que la protagonista, a pesar de comenzar como una tacaña que solo trabaja por dinero, ayuda a quienes se encuentran en problemas sin siquiera cobrarles. Lo paranormal. Japón es una sociedad muy supersticiosa. Cree en la presencia de los fantasmas y personajes de su mitología ancestral. Los muertos acompañan la cotidianidad japonesa, y es especialmente a cada familia a la que pertenecieron. Hay espíritus bondadosos y otros malvados que aparecen en este manga. Lo religioso. Mikami, como sacerdotisa, ejemplifica al lector de cómo se realiza la ceremonia, rezos, posiciones y vestimentas para cada situación con el debido detalle. Ejemplo de Naruto. Su creador es Masashi Kishimoto y su protagonista masculino. El manga no muestra el avance del personaje como un ninja, desde que es un niño hasta que es un adulto. ¿Cómo representa la cultura japonesa? Guerrero. Naruto es un ninja. En cada tomo va superándose a sí mismo en destreza física y espiritual. Nunca se rinde. Si es vencido, lo intenta una y otra vez porque no hay honor en la derrota ni vergüenza en volver a intentarlo. Lucha interna y bullying. Naruto es huérfano y tiene dentro de sí un demonio que intenta tomar el control cada vez que se enoja. Poseer dentro de sí esta criatura provoca un rechazo de la sociedad en la que vive. Crea más enojo y rabia, generando un ciclo. A lo largo de la historia se va enfrentando y superando la maldad que vive en su interior y controla su ira.
Japón tiene alta tasa de suicidios, y este manga muestra una manera de poder superar toda adversidad sin dejar que el mal te consuma y dañes a otro o a ti mismo. Comida. Todos los personajes masculinos siempre están comiendo. Comer representa en su cultura fuerza. Además, siempre se muestra la comida típica de la nación. Mitología. A lo largo de la historia van apareciendo personajes mitológicos como la diosa Kayuga, una especie de diosa Kali pero en Japón. Toda la historia fantástica, la creación de este mundo, su criatura, el ninjutsu y los poderes son referencia a tradiciones y mitologías japonesas. Conclusiones. Como conclusiones podemos sacar 3 puntos importantes. Primero, la resiliencia presente en jóvenes protagonistas. Estos traumas de jóvenes explican la alta tasa de suicidio juvenil que existe en Japón. Luego, tenemos que los protagonistas siempre intentan ir con fines nobles e importantes. Ellos persiguen algo y buscan algo o proteger algo. En este caso, puede ser a una familia, a ellos mismos, a sus amigos, a los seres queridos o incluso a sus compañeros de combate. Y último punto, tenemos la igualdad de roles entre los personajes femenino y masculino. Como podemos ver en esta Flipped Classroom, tenemos 2 ejemplos entre Naruto y Mikami. Cada uno de ellos cuenta con protagonista tanto femenino como masculino, y sus personajes secundarios vendrían siendo viceversa. En Mikami vendría siendo un personaje femenino como protagonista y un personaje masculino como secundario. En Naruto, al ser una saga más grande, tenemos variedad de personajes, tanto masculinos como femeninos. Pero el personaje principal seguiría siendo masculino, en este caso Naruto. Y para finalizar tenemos la bibliografía que ocupamos. Muchas gracias.